Bienvenidos a mi canal de análisis sociológicos de temas actuales. Y hoy la pregunta ¿es ilógico pensar que Pedro pueda llegar a ser presidente? Pedro, el novio de Lali. ¿Qué tienen en común Pedro, Milei y Trump? Y aquí, es importante ver cómo primero hay una gran impronta, digamos, estética o comunicacional. Yo cuando me puse a pensar este tema pensaba, ¿ha habido alguna vez algún periodista? Porque aquí el rol de Pedro es un periodista, de político, aunque muchísimo más descontracturado. ¿Ha habido algún periodista que haya sido presidente? Y ahí nomás me puse a pensar, bueno, Milei era un panelista de programas, un opinador político. Y lo que tenía Milei es una impronta de espectáculo y de llamar la atención. Fíjense cómo ahora que estoy aprendiendo el lenguaje de YouTube, dicen que lo más importante es la miniatura, o sea, lo que venda primero. Y tenemos que pensar, quizás en esta lógica de pensar la política como impregnada de la cultura del entretenimiento, que algo importante es que sea una persona que llame la atención. Y en ese sentido, políticos, o gente que fuera de la política, que no está que está ligada al espectáculo, esto ya viene investigándose y pasándose mucho tiempo, ¿no? Que llaman la atención y generan esa atracción de audiencia. Ahora, desnudemos a estas dos figuras, a Pedro, por ejemplo, a Milei y a Trump. Fíjense, y hablando de lo woke y lo anti-woke, cómo se está creando como también una carta de presentación política. Si nosotros desnudamos, no literalmente, a Milei y a Trump, vemos que son tipos en realidad que representan, o sea, ¿quién se puede sentir representados por ella? Por ellos, una persona, digamos, de los que hablé en otro video, que son los incel. O sea, son tipos, no voy a decir malas palabras, pero se imaginarán lo que pienso. Desnudemos a Trump y pongámoslo en una mesa de un asado común. Sería un tipo totalmente infumable, ególatra, y lo mismo pasa con Milei. O sea, Milei es un troll que no hay nada mejor para representar a un incel que Milei. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen con esta estética y a quién representan? Milei representa a toda esa gama por esta nueva, digamos, configuración del poder entre la feminidad y la masculinidad, en la que la masculinidad está herida y necesita una reivindicación, una reivindicación que se pueda presentar como exitosa, pero que también tenga características de incel. O sea, fíjense que, por ejemplo, yo estoy hablando de en Argentina, ¿no? Pero Caputo, un tipo así, es mucho menos llamativo porque no tiene todo esa impronta de perdedor y de tipo realmente desclasado que tiene Milei. Milei no es un tipo... Y también Trump es un viejo, ponele, ¿no? Que sería impresentable en su discurso si le sacamos todo el aura de poder. Entonces, ellos vienen a representar y con eso captan, porque acuérdense que la política, hace poco hablaba con un amigo que me decía, la política es convencer, la política es captar gente. Entonces, bueno, vamos a captar con esta estética a todo este sector, y después otros sectores los captan por otras cosas, quizás por una ideología mucho más fuerte, neoliberal o lo que sea, que piensan en la economía. Y como vemos en la actualidad, y si nos ponemos a pensar en la antigüedad cada vez se produce una división del poder cada vez más grande. O sea, primero era el rey, después el rey con las cortes, que eran un consejo de asesores, que es lo que nosotros ahora tenemos visto como los ministros y toda la cuestión. Pero la división del poder es muchísimo más intensa. Entonces, a veces quedarse discutiendo en cuán payaso es uno o cuán payaso es otro, uno se da cuenta de que en realidad son una cara que está diseñada. No es casualidad que Milei haya sido presidente. No se llega sin un aparato, no se llega sin plata. Tomaron esa figurita, como también se podría tomar. El problema que tiene Pedro es que, primero, es un partido muchísimo más tradicional y con una estructura como el Partido Peronista. No sé cuál será
sus ambiciones o si realmente Cristina está viendo este análisis que estoy haciendo yo y dice, vamos a poner una cara más llamativa y que también representa, fíjense, también desnudémoslo a Pedro, lo anti-woke, lo woke. Pedro es un tipo moderno que está casada con una mujer que es bisexual. De hecho, en los comentarios me dijeron que Pedro era bisexual. Tiene un lenguaje más aliado. Y fíjense que cuando le quisieron pegar a Pedro, lo primero que hicieron fue pegarle con su entrevista a Cordera, ¿no? Entonces uno se pone a pensar, le querían pegar en su costado aliado, feminista, progresista, joven, con un buen discurso, intelectual, de clase media. Todo eso representa a Pedro. Entonces el poder, digamos, es la cara del poder es esta. ¿Por qué esta cara del poder en la actualidad es de esta manera? Presentar a alguien con una estética woke y con alguien con una estética que se posiciona directamente con una estética anti-woke. Eso, digamos, estaría bueno para seguir pensando y para ver por qué tampoco es tan ilógico que Pedro pueda llegar a ser presidente o pueda llegar a ser candidato. Yo si fuera él lo pensaría 2 veces, ¿no? Comúnmente la gente que hace periodismo político se posiciona en un lugar mucho más ético y mucho más fácil, ¿no? Porque criticar, hacer análisis es más fácil y más divertido que gestionar y requiere otras lógicas, pero pueden unirse. Porque ahora no es necesario, esto también es importante de ver, que sean los políticos totales, como era Perón o hasta Cristina, políticos que sabían de todos los temas. Igual tampoco vamos a pensar que eran unos genios de la economía y de la revolución económica, pero tenían una impronta y tenían conocimientos y tenían... Milei también los tiene. Ahora, yo no creo, tampoco no soy economista, pero no creo que Milei esté haciendo algo diferente de lo que ha hecho siempre la derecha en la Argentina, nada más que con una cara más llamativa. Y por otro lado también yo pienso que más peligrosa, sobre todo en el caso de Trump, que está, pareciera que nos está queriendo llevar que Hitler no hubiera existido en el siglo XX, que se está enfrentando a Europa. Si bien también la derecha en Estados Unidos siempre fue, su política fue hacer guerras, esa es una gran impronta política de la derecha en Estados Unidos, de lo que no escapa Trump, pero... así como Trump o como Milei, con su estética y con su cuestión, están traspasando límites muy, muy peligrosos para mí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. No quiero dejar de hablar hoy. Esto es un caso local. Si bien en mi canal no voy a hacer política local, pero ha habido un caso de que parece que se está queriendo hacer pasar por suicidio a un caso de un posible femicidio. Así que bueno, me uno a toda la gente que está pidiendo que se investigue y que se haga justicia para Johanna.